En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, es la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a compartir la pantalla para poder iniciar con nuestra plática de este día. Muy bien. Estamos entonces con los libros proféticos, ¿verdad? Es en lo que hemos estado trabajando. Ya vimos hasta este momento los libros proféticos de los profetas mayores. Ahora vamos a empezar con los profetas menores. Aquí en esta diapositiva, pues ven ustedes en la parte superior izquierda los profetas menores. Entonces, con el favor de Dios, vamos a ver el caso de Oseas, Joel y Amós el día de hoy. ¿Sí? Si el tiempo nos lo permite, así es como vamos a hacerlo para este día. Empezamos entonces con el caso del profeta Oseas. Oseas es un profeta de Israel, hijo de Beeri. El libro de Oseas fue escrito en el siglo octavo antes de Cristo, durante un periodo de prosperidad material, pero también desgraciadamente para el pueblo judío de gran corrupción moral y espiritual. Dios utiliza la vida personal de Oseas como una alegoría de la relación entre él e Israel. Vamos a ver una situación muy especial en este caso que se da con Oseas. ¿Por qué? Porque así como Gomer, que es la esposa de Oseas, le fue infiel, Israel también le fue infiel a Dios al involucrarse en la idolatría y hacer alianzas con naciones extranjeras. A pesar del juicio anunciado, el libro también contiene mensajes de esperanza, demostrando el amor incondicional y el deseo de Dios de restaurar a su pueblo. ¿Cuáles son los personajes que tenemos en este libro? Pues obviamente Oseas, que es un profeta llamado para ilustrar la relación de Dios con Israel a través de su propia vida personal. Gomer, el esposo de Oseas, cuya infidelidad simboliza la idolatría de Israel. Dios, creador, es presentado como un esposo fiel y amoroso, traicionado por el pueblo judío. El pueblo de Israel, el pueblo judío, pues es el pueblo infiel a Dios, representado por la esposa de Oseas. Los hijos de Oseas, pues son Jezreel, Lo Ruama y Lo Amí, cuyos nombres tienen significados simbólicos sobre el juicio y la esperanza de Israel. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos de de este libro profético? Ilustra la infidelidad de Israel hacia Dios y el amor fiel de Dios, quien está dispuesto a disciplinar a su pueblo, pero también a redimirlo y a restaurarlo en su pacto. Entonces, fíjense, este libro es muy especial. El profeta Oseas, hay algo impactante que Dios le pide: casarse con una mujer infiel. Es más, podemos decir peor, porque se traba de una mujer prostituta. Entonces,
Dios le dice a Oseas que se case con aquella mujer prostituta. Oseas en ningún momento replica, en ningún momento se incomoda por lo que se le está diciendo. Él era un hombre fiel a Dios nuestro Señor. Entonces, prácticamente como lo que sucede con Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, que no chista nada, que no reclama, que no se incomoda, sino que se dispone a cumplir con su voluntad. Pues resulta que lo mismo sucede con Oseas. Oseas acepta la voluntad de Dios nuestro Señor y busca a Gomer para casarse con ella. El matrimonio de Oseas representa entonces la relación de Dios con su pueblo, amor fiel de parte de Dios nuestro Señor, pero infidelidad de parte del pueblo judío de manera constante. Entonces, fíjense cómo eh, prácticamente es tomar la vida personal de Oseas como un ejemplo de cómo se da la relación entre Dios y el pueblo judío. Entonces, a través de esa vida de Oseas, Dios nuestro Señor quiere mostrar qué es lo que está pasando con el pueblo judío. Lo pone a Oseas como ejemplo de lo que sucede. Entonces, va a ser muy ilustrativo para el pueblo judío, el pueblo de Israel, cómo se están comportando, cuáles son las consecuencias de ese comportamiento y vamos a ver cómo incluso Oseas busca a su esposa después de que ella lo deja eh, y vuelve a juntarse con él o con ella, mejor dicho. Entonces, eso muestra cómo Dios nuestro Señor, a pesar de que ve esas infidelidades de parte de Dios, perdón, a pesar de que Dios ve las infidelidades de parte del pueblo de Israel, aún a pesar de eso, Él sigue buscando, sigue haciendo la alianza con el pueblo judío. Entonces, por eso les digo, es una situación sumamente especial la que se presenta con este libro de Oseas. Hablamos entonces sobre los pecados de Israel. Hablamos de idolatría, corrupción, sacerdotes negligentes, una religión sin corazón. Se daba la idolatría por el contacto, por la relación que tenía el pueblo de Israel con otro tipo de pueblos, no solamente vecinos que fueran pueblos paganos, sino que muchas veces eran pueblos enemigos del pueblo de Israel. Tomamos en consideración eh, como ejemplo el caso de Sansón. Recuerdan cuando veíamos nosotros el libro de los jueces, cómo Sansón que era juez del pueblo judío, pues resulta que busca como esposa a Dalila, que ella era filistea, que sus mismos padres le decían, ¿cómo es posible que busques esposa entre el pueblo enemigo? ¿Acaso no tenemos mujeres más bellas aquí en nuestro pueblo? Y él decía, yo la quiero a ella, me quiero casar con ella. Entonces, sucede esto con el pueblo de Israel, se relacionan con los pueblos cercanos y van adquiriendo esa idolatría. Y obviamente a través de esa idolatría, pues se da la corrupción. Eh, ¿Se acuerdan ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo les echa en cara a los fariseos porque dentro del templo están vendiendo? Y les dice, está escrito que mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, porque había cambiarios, había vendedores ahí dentro del templo. Entonces, nuestro Señor saca a los mercaderes del templo como una especie de látigo que utiliza nuestro Señor y de esta manera los expulsa del templo. Entonces, era más o menos lo que sucedía, que la gente más cercana al templo eran precisamente los que más abusaban de la gente. Y en el caso de los sacerdotes eran negligentes
en el cumplimiento de sus deberes, en no llamarle la atención a todas esas personas que desgraciadamente desdecían de lo que era eh, la religión como tenía que llevarse a cabo y por lo tanto pues había una religión sin corazón, una religión prácticamente de apariencias, de obras nada más, pero que interiormente no se estaba practicando. ¿Se acuerdan de aquella frase de Dios nuestro Señor cuando dice, este pueblo me adora con los labios, pero su corazón no me pertenece? Pues lo vemos nuevamente aquí. Y vamos a estar viendo a lo largo de todos los profetas la misma situación, las infidelidades de parte del pueblo judío y cómo Dios nuestro Señor les da una y otra y otra y otra oportunidad y se reconcilia con ellos y los llena de bendiciones, de gracias, de privilegios y terminan ellos siendo infieles a Dios nuestro Señor. Entonces, esto es lo que vemos de parte del pueblo de Israel. Dice Oseas en el capítulo 6, misericordia quiero y no sacrificio, mostrando la disposición que tiene Dios con respecto al pueblo de Israel y la forma en que tienen que comportarse ellos con sus hermanos, con la gente más desvalida, con la gente pobre, mostrándoles, tienen que tener misericordia para con ellos. Los sacrificios que realizan no son realmente importantes. ¿Sí? Comentaba yo en el sermón del domingo, desgraciadamente vemos más importante un ramo en el Domingo de Ramos, una procesión, que el tener la conversión espiritual, el acercarnos a confesar, acercarnos a comulgar. Entonces, vemos como esto que pasa con el pueblo judío no es simplemente para decir qué infieles, qué malos, etcétera, sino tomar eso como ejemplo para decir, caemos en lo mismo muchas veces nosotros también. Desgraciadamente, nos quedamos nada más en las apariencias, como el pueblo judío se quedaba en la becerra, en el toro, en el cordero, cosas que ellos ofrecían en sacrificio, pero que interiormente no le pertenecían a Dios nuestro Señor. Es algo que debemos tomar de ejemplo para no incurrir nosotros en la misma conducta que tenían ellos. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos aquí? Que Dios nuestro Señor corrige porque ama. Es decir, no castiga por odio, está castigando porque quiere la corrección de su pueblo, quiere que cambien, quiere que se regresen a Él. Igual, obviamente, para con nosotros. Hay ocasiones en que pasamos por adversidades, problemas, enfermedades, etcétera, y decimos, es que Dios no me quiere, es que Dios se ensaña conmigo. No, 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 es que lo que no estás advirtiendo es la necesidad que tienes de una corrección. Realmente necesitas cambiar el estilo de vida que llevas, necesitas entregarte más a Dios nuestro Señor para que puedas mantenerte en esa fidelidad y obviamente pues que se eliminen muchos de esos castigos. No, no es todo mal por el que pasamos un castigo. Y como siempre les digo yo, los males son males aparentes. ¿Por qué? Porque tienen un fin, tienen un objetivo y ese objetivo es bueno. Por eso Dios nuestro Señor o nos manda ciertas cosas o permite que pasen para que nosotros podamos acercarnos más a Él, podamos corregir el estilo de vida que llevamos, podamos perfeccionarnos espiritualmente. Entonces, por eso Dios nuestro Señor, pues muchas veces tiene que corregirnos. Dice en el capítulo 11, cuando Israel era niño, yo lo amé. Desde el mismo seno materno, Dios nuestro Señor nos conoce y nos ama. Es más, desde la misma eternidad estamos ya en el pensamiento de Dios nuestro Señor. Sabe cómo nos va a crear, sabe cómo vamos a hacer, sabe si nos vamos a salvar o nos vamos a condenar, sabe.
no que nos maneje, no que nos predisponga, no somos marionetas de Dios nuestro Señor. Por eso les digo, la predestinación en el sentido de que Dios nos determina, un determinismo no existe. Cuando se habla de predeterminación en la iglesia, nos referimos al conocimiento que tiene Dios de todo lo que es nuestra vida. Yo les he dicho, para Dios todo es un eterno presente. No hay pasado y no hay futuro. Lo ve todo en una sola vista. Entonces, por esa razón, en este capítulo 11, pues lo está diciendo de esa manera. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Desde su origen, desde el principio, contó con el amor de Dios nuestro Señor. Pero, pues desgraciadamente vienen esas infidelidades. Dios no se cansa de amar, aunque nosotros sí, desgraciadamente, nos cansemos de él en la práctica, porque en la teoría puede decir todo el mundo, yo no me canso de Dios, yo lo amo mucho a Dios, yo tengo mucho amor por Dios, pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Una persona que vive en pecado mortal no puede decir que ama a Dios, porque no está cumpliendo los mandamientos. Entonces, decía San Alfonso María de Ligorio que se vuelve realmente un cristiano hipócrita, porque hay una apariencia hacia el exterior, pero interiormente, pues está uno corrompido, está uno manchado por el pecado. Entonces, fíjense cómo no necesitamos ver nada más al pueblo judío, tenemos que vernos a nosotros mismos, tenemos que ver que esto que pasa con el pueblo de Israel lo podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestro estilo de vida que llevamos, para que no lo veamos como algo exterior, sino como algo interior. Dice en el capítulo 14, vuelve Israel al Señor tu Dios. Siempre nos está llamando Dios nuestro Señor a nuestra conversión, a ese cambio espiritual. Entonces, mientras tenemos vida, tenemos esa esperanza de que Dios está actuando con paciencia, pero obviamente no podemos burlarnos de Dios nuestro Señor. Va a llegar un momento en que termine nuestra vida y tengamos que rendirle cuentas. Entonces, podemos decir, hasta el momento Dios nos está llamando, vuelve, regresa a tu Señor, regresa a tu Dios. Entonces, nosotros tenemos que corresponder a ese llamado que nos hace Dios. Vemos la cronología del libro de Oseas. Son 14 capítulos nada más los que tenemos. En el primer capítulo es cuando decimos, y es bueno leerlo para que veamos cómo muchas veces las exigencias de Dios pueden ser grandes, pero nuestra fidelidad, nuestra correspondencia tiene que ser igual. Deseamos como Abraham y en este caso como Oseas. Aun y cuando no entendamos, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, Oseas se casa con Gomer, simbolizando la infidelidad de Israel. En el capítulo 3 es donde Oseas rescata a Gomer, representando el amor que tiene Dios, buscando a su pueblo, buscando al alma que quiere que esté unida con él. Entonces, Gomer había abandonado a Oseas y había ido, había estado con otros hombres, nuevamente prostituyéndose, y entonces por eso tiene incluso que pagar una cantidad de Oseas para que Gomer regresara con ella. En el capítulo 6 hay un llamado al arrepentimiento y fidelidad. Si vemos que por desgracia se dan las caídas en el pecado mortal, este capítulo es muy bueno, porque realmente nos muestra cómo se hace ese llamado de parte de Dios a través de la boca de Oseas para que haya ese arrepentimiento, para que vivamos en esa fidelidad con Dios nuestro Señor. En el capítulo 12 nos dice que Israel es recordado por su historia y pecados. No nada más por su historia. Obviamente el pueblo judío está en la vista de todo el mundo por todo lo que significa.
De allí viene nuestro Señor Jesucristo, que es el parteaguas para la historia del ser humano, ¿verdad? En él se divide el Antiguo y Nuevo Testamento antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, por eso es recordado el pueblo judío, pero también por sus pecados, por su infidelidad y finalmente por ser el pueblo de Isira. Y digo finalmente en relación a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Porque sabemos todos los desmanes que sigue haciendo hasta la fecha y qué tanto odio tiene a nuestro Señor y a la religión católica. Y en el capítulo 14 se hace el llamado al arrepentimiento y la promesa de restitución, de restauración, perdón. Eh, lo cual nos indica cómo, aun a pesar de que uno esté cayendo en pecado, Dios nos está llamando al arrepentimiento y tiene la voluntad para restaurarnos, para poder mostrarnos sus bendiciones, sus gracias. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para que se dé también nuestra conversión. Hasta ahí el libro del profeta Oseas. Pasamos entonces al libro del profeta eh, Joel. Joel es un profeta del Antiguo Testamento. Su nombre significa Yahvé es Dios. Ahora, fíjense ustedes cómo la terminación él significa Dios. Si hablamos, por ejemplo, de San Miguel Arcángel, pues decimos quién como Dios. Hablamos de San Rafael, significa la medicina de Dios. Ángel en general significa el mensajero de Dios. Entonces, cuando vemos nombres que terminan en él, pues tiene ese significado que se está refiriendo a Dios. Ya dependiendo de cada caso en particular, pues ya se va viendo en particular cómo se da la traducción, ¿sí? La pregunta que me hacen, eh, ¿por qué nuestro Señor dice que la redención viene por los judíos o la salvación? Eh, pues precisamente porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, conocemos nosotros a través del pueblo judío, pues todo lo que pasa en esa relación que se tiene de Dios con ellos, que es el pueblo elegido, y se anuncia desde el Antiguo Testamento el Mesías que viene a restaurar al género humano. Entonces, de ese pueblo judío es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos la vez pasada, no quiere decir que el pueblo judío siga siendo el pueblo elegido. Ahora es el pueblo de Isida, el pueblo enemigo de Dios nuestro Señor. Pero aún así, pues una de las señales que se van a presentar para el fin del mundo, pues es la conversión del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros darnos cuenta cómo Dios nos brinda ese amor, nos brinda él esa oportunidad de arrepentimiento. Entonces, eh, como decimos en el caso del pueblo judío, pues tienen ellos la fortuna que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, aún y cuando no lo hayan conocido y lo hayan rechazado, ¿verdad? Porque eh, no es tanto que no lo hubieran conocido las autoridades, los conocedores de las Sagradas Escrituras, porque ellos sabían perfectamente. Y como dice en las Sagradas Escrituras, es preferible que perezca un hombre a que perezca toda una nación. Eso es lo que los lleva a ellos a la concepción de mejor hay que quitarle la vida, ¿verdad? Mejor hay que de hacernos de él y ya posteriormente ya veremos qué pasa. En la actualidad, ¿quién es el pueblo elegido? No se habla propiamente de un pueblo elegido, pero podemos decir que la elección, la predilección de parte de Dios nuestro Señor, pues está dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque nuestro Señor dice que vendrán de norte, de oriente y occidente y ocuparán el puesto que les tocaba al pueblo judío. Entonces, de esa manera, pues somos nosotros los que
ocupamos ya ese lugar de predilección donde recibimos la palabra de Dios nuestro Señor, la interpretación correcta, donde recibimos los sacramentos, todas esas bendiciones a las cuales nosotros tenemos que corresponder para que no nos pase pues lo mismo que al pueblo judío, ¿verdad? Debemos, como decimos, escarmentar en cabeza ajena. Entonces, debemos nosotros por eso comprender muy bien todos estos libros de las Sagradas Escrituras para que nos demos cuenta cómo de una forma o de otra la historia se viene repitiendo. Entonces, como dice aquella frase, tenemos que conocer la historia o quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Tenemos que conocer la historia para no repetir los mismos errores, para no caer en las mismas fallas, en las mismas deficiencias y no sufrir las mismas consecuencias. Entonces, aquí tenemos el caso del pueblo judío como un ejemplo de que recibiendo tantas bendiciones de Dios nuestro Señor, fueron infieles a él y pues terminaron siendo el pueblo de Isira. Entonces, como resumen del capítulo, este libro fue escrito en un periodo de crisis en Judá, probablemente después de una gran plaga de langostas que devastó las cosechas y causó gran sufrimiento al pueblo. Aquí vale la pena señalar, cuando hablamos de langostas, no hablamos de los mariscos, ¿verdad? Nos referimos en diferentes lugares se le llama de manera distinta. Le pueden ser como campamochas, como chapulines, ¿verdad? Pero muy grandes. Entonces, si vemos la imagen aquí abajo, nos damos cuenta de que aquí andan volando estas langostas, estos animales que atacan a la gente y que destruyen los sembradíos, los campos. Entonces, a eso se refiere esto, ¿verdad? Como las campamochas, los chapulines, los grillos, pero grandotes, eh, pues causan esos destrozos. Eh, dice, no me quedé. Ok, dice, Joel ve este evento como una señal del juicio de Dios, pero también como una oportunidad para el arrepentimiento. El libro de Joel llama al pueblo a volverse hacia Dios en un arrepentimiento sincero, con ayuno y oración, para que la calamidad sea alejada. Fíjense cómo esta parte es importante para nosotros por el tiempo en que nos encontramos, que es tiempo de Cuaresma, ya prácticamente en la Semana Santa. Entonces, durante todo este tiempo se nos ha hecho la invitación, se nos ha dejado el precepto del ayuno, de la abstinencia de carne. Eh, Mucha gente acostumbra a hacer las penitencias y todos debiéramos hacer las penitencias de manera voluntaria, aparte del ayuno y abstinencia que son obligatorios. Eh, pero hay gente que ni siquiera con lo que es obligatorio, ni siquiera eso lo cumplen. Y hay gente que lo cumplen sin tener una buena disposición. Lo cumplen nada más porque es obligatorio, para no caer en pecado mortal, pero no está el corazón puesto en el cumplimiento de estos ayunos y abstinencias de carne. Entonces, aquí vemos cómo con el ayuno y la oración podemos mostrar verdaderamente el arrepentimiento que tenemos, la conversión espiritual para que muchas calamidades sean alejadas. Además, Joel profetiza sobre el día del Señor, un día de juicio para los impíos y de salvación para los justos. En este caso, ya desde aquí el libro de Joel ya se está hablando acerca del juicio final. Sin embargo, tiene las dos acepciones. Se les habla de cómo el pueblo judío va a ser juzgado, pero también se habla del juicio final. Si analizamos nosotros el libro de Joel, pues nos damos cuenta que esas palabras se aplican perfectamente al juicio final, como decimos. También predice la venida del Espíritu Santo que se cumple en Pentecostés.
lo cual se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y la restauración de Judá con bendiciones abundantes. ¿Cuáles son los personajes? Obviamente Joel, el profeta que llama al pueblo al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Dios, como siempre, el principal protagonista, el Señor que envía el mensaje de juicio, pero también promete restauración y bendiciones para aquellos que se arrepientan. Como decimos, es eh, una doble situación que se presenta en todo el Antiguo Testamento. La infidelidad, la llamada de atención, los castigos, las correcciones de parte de Dios nuestro Señor, pero la esperanza también de reconciliación con Dios, ¿verdad? Y luego las bendiciones. Y es una situación cíclica que se estuvo presentando con el pueblo judío. El pueblo de Judá es la nación que sufre las consecuencias del pecado, pero es llamada a arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Recordamos la situación que se daba, por un lado el reino de Judá, por otro lado el reino de Israel, ¿verdad? Para que podamos saber por qué a veces se dice Judá, por qué a veces se dice Israel, es por esa división que había entre ambos pueblos, ambos reinos más bien, en el caso de los judíos. El aprendizaje. Joel exhorta al pueblo a arrepentirse sinceramente de sus pecados, prometiendo que Dios restaurará la nación y derramará su espíritu sobre todos los pueblos. Es como diciendo, para nosotros se nos está pidiendo el arrepentimiento, la conversión, acercarnos a la confesión para poder recibir la gracia santificante y pues eso nos va a ayudar para contar con todas las gracias y bendiciones de parte de Dios nuestro Señor. En el primer capítulo es donde viene lo que decíamos, la plaga de langostas. Si ustedes se van al Éxodo, cuando se habla de las 10 plagas de Egipto, aquellas plagas que fueron como una señal que dio Dios a Moisés para que se lo señalara al faraón y dejara salir al pueblo judío de Egipto, una de esas plagas era precisamente la plaga de langostas. Entonces, aquí en este caso, siglos después, se repite esta plaga de langostas. Las langostas arrasaron todo. No hay cosechas, hay hambre, hay ruina total. Entonces, mostrando cómo el pecado es pernicioso, que el pecado rompe con todo lo bueno. Luego, tomarlo en cuenta como que es un castigo permitido de Dios, permitido por Dios por los pecados del pueblo. Entonces, Dios nuestro Señor, hay ocasiones en que tiene que permitir que pasen ese tipo de cosas para que nos demos cuenta del pecado que estamos cometiendo. La enseñanza abajo es que el pecado tiene consecuencias reales. Santo Tomás explica muy bien eso. Cada pecado cometido tiene una consecuencia, porque se tiene que satisfacer la justicia de Dios nuestro Señor. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? 7 veces al día peca el justo. Entonces, muchas veces podemos cometer pecados incluso sin llegar a advertirlos. Si no tenemos la voluntad, si no tenemos la intención de cometer el pecado, no se nos imputa subjetivamente, personalmente, no se nos imputa como pecado, pero el pecado está allí, existe objetivamente. Entonces, pues muchas veces se presentan por eso calamidades como huracanes, terremotos, etcétera. Eh, si vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestro país, nuestra nación, vemos que antiguamente con los aztecas se daban los sacrificios humanos y en particular sacrificios de bebés. Y ha habido revelaciones particulares, por supuesto, donde se indica que por todos esos pecados que se cometían, pues había muchas calamidades. Cuando viene la Santísima Virgen de Guadalupe y se acaba con eso, pues es cuando se viene dando el auge para nuestra nación.
Pero ahora, desgraciadamente, en la actualidad, que se vuelve a caer en el asesinato de niños, ahora bajo la forma de los abortos, pues también se presentan los demonios que causan daño a nuestra nación, y por eso hay muchísimos asesinatos, muchísimos crímenes, porque son en consecuencia de esos pecados de aborto que se cometen. La aplicación: cuando el hombre se aleja de Dios, su vida empieza a vaciarse, con, como decimos, todas las consecuencias que eso conlleva. En el segundo capítulo del libro de Joel, como decíamos, se habla acerca del día del Señor. Dice en este capítulo: viene el día del Señor, día de juicio, día de corrección, día de intervención divina. Y vale la pena que analicemos un poquito sobre esto. El día del Señor. No decimos día de calamidades, sino el día del Señor, porque es cuando se restaura la justicia de Dios nuestro Señor. Por eso decimos, ahorita es cuando tenemos nosotros la misericordia de Dios, pero sea en el juicio particular, sea en el juicio final, ya no hay misericordia, ya hay justicia. Por eso no podemos abusar de la misericordia de Dios, porque luego nos vamos a encontrar con su justicia. Ahorita tenemos la misericordia de Dios, pero va a llegar el momento en que se presente el día del Señor. ¿Cuánta gente no en la práctica llega a burlarse de Dios? Ah, bueno, va a llegar el momento en que nuestro Señor sea restablecido ante la persona, ante el alma o ante la humanidad, dependiendo del tiempo del que hablemos, como el dueño de todo. Por eso es el día del Señor. El día de juicio, porque es donde se ponen en la balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y sucede en el juicio particular. Desde ahí se nos indica cuál es realmente la situación en que nos encontramos hasta ese momento. Si pesan más las buenas obras o las malas obras. Si estamos en estado de gracia o en pecado mortal. Entonces, allí se realiza ese juicio. La misma sentencia que se dé en el juicio particular se va a dar en el juicio final. Sin embargo, eh, es necesario que se den dos juicios. El primero, el particular, porque cada quien está buscando su propia salvación, y ya sea que la gane o que la pierda y se condena eternamente. Pero también formamos parte de una sociedad, y también muchas veces influimos, para bien o para mal, en lo que pasa con la demás gente. Obras de caridad, la ayuda a la demás gente, el poder orientarlos, aconsejarlos, etcétera, de muchas formas que podemos ayudar a que la gente acerque a Dios nuestro Señor. Pero también en ocasiones somos ocasión de pecado para otros. Entonces, por eso es necesario ese juicio final, donde se haga lo que se llama la manifestación universal de las conciencias, que nos conozcamos tales cuales verdaderamente somos, como decíamos antes, sin hipocresías, sin apariencias, sin máscaras, sino como verdaderamente somos a los ojos de Dios nuestro Señor. Entonces va a llegar ese momento del día del juicio. Se habla de día de corrección porque se está dirigiendo al pueblo judío, al pueblo de Judá, para mostrarles que tienen que corregirse porque se avecina ese día. Entonces tiene que darse ese cambio de parte de ellos. Y pues obviamente, como lo hemos estado señalando, para nosotros tenemos la oportunidad de que se dé nuestra corrección, de que también nosotros podamos cambiar, porque pues va a llegar el momento en que se presente ese día de juicio, ese día del Señor. Es un día de intervención divina. No es una situación humana, no hablamos de una calamidad como decía un huracán, un terremoto, etcétera, sino hablamos de esa intervención directa de Dios nuestro Señor.
donde no necesariamente se va a ver, porque si una persona condenada o que se va a condenar lo viera a Dios, eso lo santificaría de inmediato. No, sino que va a sentir la presencia de Dios. Entonces va a ser ante la presencia de Dios donde se va a comparecer y pues se va a realizar el juicio. Por eso debemos ver, eh, vamos a estar ante la presencia de Dios con toda la vergüenza o con toda la felicidad, dependiendo de lo que vayamos preparando a lo largo de nuestra vida. Dios no quiere destruir, quiere que el pueblo se convierta. Ese es el mensaje que dirige el profeta Joel al pueblo judío. No se trata de la destrucción, se trata de que ellos estén advertidos, que ellos vean cómo puede darse el castigo de Dios para que se dé la conversión. Hemos dado el ejemplo del pueblo de Nínive. No hemos llegado ni siquiera al caso del profeta Jonás, pero aún así lo hemos señalado en varias ocasiones. Cómo Jonás les predica, les dice que Dios ha determinado su destrucción y resulta que ellos sí se convierten, ellos sí realizan penitencias, ellos utilizan la ceniza para echarse en la cabeza en señal de duelo, en señal de arrepentimiento, y es precisamente de allí de donde se toma la práctica en la religión católica de ponerse la ceniza en el inicio de la cuaresma, en el miércoles de ceniza. Entonces, Dios no quiere destruirnos, Dios quiere nuestra conversión, pero debemos estar conscientes. Si no nos convertimos, vamos a sufrir esa destrucción de alguna manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver, la voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice el apóstol San Pablo. Y en el capítulo 2, versículo 12, dice Joel, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento, que era lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Debemos aprovechar el tiempo litúrgico en que nos encontramos, debemos nosotros corresponder realizando la penitencia, teniendo obviamente el dolor de nuestros pecados para que se dé esa conversión de todo nuestro corazón. Hay un libro que he estado utilizando para los retiros espirituales aquí en Acapulco. Se lo recomiendo muchísimo. Este libro se llama Para asegurar tu salvación de San Alfonso María de Ligorio. Entonces, San Alfonso María de Ligorio, en este libro, habla acerca de lo desastroso, lo terrible que es la recaída en el pecado. Principalmente cuando alguien decide seguir a Dios nuestro Señor, decide llevar una vida buena y luego vuelve a caer en el pecado. Todo el daño que le puede causar, todo lo que ofende a Dios, todas las consecuencias que se pueden venir a raíz de esas recaídas. Entonces, muy, muy recomendable. Quien quiera se los puedo mandar, que debe mandárselos a las personas que asistieron a los retiros, pero en general les digo, es un libro muy, muy bueno. Entonces, para que lo podamos ver en cuanto a lo infieles que somos para con Dios nuestro Señor y todo lo que estamos desgraciadamente arriesgando. Eh, en el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No sé si todos sepan, para el pueblo judío, como una forma de mostrar una aberración ante las cosas que pasan, lo que escuchan, etcétera, ellos tenían la costumbre de que sus túnicas, sus vestidos, los rompían, los rasgaban, y ese rasgar las vestiduras era muestra de es intolerable lo que está pasando. Sobre todo los sacerdotes judíos hacían eso para mostrar que la falta era muy grave de a quien se refirieran, ¿verdad? Y lo vemos nosotros
cuando llevan a nuestro Señor Jesucristo a casa de Anás y Caifás. ¿Se acuerdan que hay un momento en que le dice a Anás a nuestro Señor, yo te conjuro en el nombre de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo se había mantenido un tanto callado, pero en ese momento, como es en el nombre de Dios que se le está pidiendo que responda, dice nuestro Señor, tú lo has dicho, y aún más te digo que verás al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre y venir con poder y majestad. Y es entonces donde rasga sus vestiduras el sacerdote, Anás, diciendo, lo habéis escuchado, ¿qué pena merece? Y toda la gente, los del Sanedrín, dicen, reo es de muerte, merece la muerte. En las ciudades donde, por gracia de Dios, tienen la representación del Via Crucis viviente, esa parte es muy, muy especial, ¿verdad? Porque se ve con qué saña se vuelven en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a eso se refiere Joel, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Déjense de esas alaracas, ¿verdad? De esos, eh, este, eh, de esos ademanes. Lo que tienen que rasgar es su corazón. Es el que tienen que abrir para que Dios pueda entrar en él. Entonces es el mensaje que nos dirige Dios nuestro Señor a nosotros, que tenemos que rasgar nuestro corazón, tenemos que abrirlo para que podamos dejar que Dios nuestro Señor entre en él, ¿verdad? Dios no quiere apariencias, quiere conversiones, quiere conversión interior real, ¿sí? Entonces, eh, desgraciadamente, tenemos la gran mayoría, y tenemos que ser muy sinceros, tristemente, la gran mayoría de nuestros feligreses, de manera general en todas partes, eh, viven un cristianismo, un catolicismo de apariencia, y eso no lo quiere Dios nuestro Señor. Yo les digo, vean nada más cada feligresía de cualquier ciudad. ¿Cuántos son los que asisten a misa cada domingo? Pero luego fíjense cuántos son los que se acercan a recibir la Sagrada Comunión. Si como sucede, por ejemplo, en el Domingo de Ramos, donde la gran mayoría de los fieles acuden a una sola misa, que es donde hace la bendición de los ramos y la procesión, Dios no lo quiera que llegara a pasar eso, eh, pero poniendo el caso hipotético, que en una iglesia, estando todos los feligreses, sucediera un terremoto, se viene abajo la iglesia, se mueren todos los fieles que están allí en la iglesia, no son todos los que van a alcanzar la salvación. Van a ser ordinariamente los que están en estado de gracia, los que están acercando al sacramento de la comunión. Incluso pudiéramos decir, a lo mejor hay personas que acercan a comulgar sin tener la correcta disposición interior, y entonces se nos reduciría más todavía el número de personas que alcanzarían la salvación. Entonces, tristemente caemos en este problema, en que estamos llevando nuestra religión en apariencias, en costumbres, en prejuicios, en, desgraciadamente, actitudes farisaicas, porque no se da nuestra conversión interior realmente. Entonces, tenemos nosotros que aprender, por eso les digo, de estos libros de las Sagradas Escrituras, para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, eh, Dios no quiere que guardemos apariencia. No quiere nada más que asistamos a misa en domingo. Quiere sí que asistamos, pero que lo hagamos también en estado de gracia. Quiere más que lo recibamos en el sacramento de la comunión. Entonces,
Al momento de comulgar, correspondemos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, entrará en la vida eterna. Así es de que este mensaje nos lo tenemos que llevar todos y cada uno de nosotros. Dios no quiere apariencias, quiere una conversión interior real, verdadera. Entre el capítulo 2 y el 3 es cuando se da la promesa de restauración. Dios promete restaurar lo perdido. Ha habido caídas, ha habido recaídas, ha habido infidelidades. Ok, si se da esa conversión, se va a dar esa restauración. Promete también dar la bendición. Decimos todas las calamidades por las que ha venido pasando el pueblo judío, esa división de los dos reinos en que se encuentra, pero Dios está prometiendo brindar nuevamente sus bendiciones. Entonces, aquí vemos nuevamente lo que hemos venido diciendo. Dios no quiere la destrucción, quiere la conversión. Se complace tanto en esa conversión, Dios nuestro Señor, que, entre comillas, se olvida de lo pasado y vuelve a otorgar sus bendiciones. Entonces, Él, eh, por decirlo de alguna manera, se expone a ser nuevamente defraudado, a que nosotros caigamos otra vez en la infidelidad, porque Él se vuelca en amor por nosotros. Entonces, Dios, ante esa restauración, ante esa conversión, promete nuevamente sus bendiciones. Promete estar cerca de su pueblo. Hace alusión a lo que pasó en todo el peregrinar en la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Igual, voy a estar cerca de ustedes, voy a estar cumpliendo con mi palabra, pero pues ustedes tienen que cumplir también con la parte que les corresponde. Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos personas que dicen que ya Dios se apartó de ellos, que Dios no los escucha porque están pasando por problemas, cuando no se ponen a analizar cuál es su situación espiritual, cuáles son los pecados en los que están incurriendo, qué tanto han ofendido a Dios nuestro Señor? Y pareciera que le, eh, le tomamos o le ajustamos cuentas a Dios de lo que Él debiera hacer, en lugar de decir, yo soy el que tengo las obligaciones para con Dios. Yo soy el que tengo que ser fiel, yo soy el que tengo que obedecerle. Entonces, Dios nuestro Señor siempre está cerca de nosotros, pero esa presencia se va manifestando más en la medida en que nosotros cumplimos obviamente con nuestros deberes. En el capítulo 2, versículo 25 dice, os restituiré los años que devoró la langosta. Fíjense, es como decir, los daños que provocó la langosta, aquella plaga, yo se los voy a regresar. Yo les voy a dar toda la prosperidad, toda la felicidad, todas las gracias, todas las bendiciones. Entonces, muestra con eso que aquello que se ha sufrido, cuando se da la conversión, pues tiene también su recompensa. Entonces, igual para nosotros, pasamos por adversidades, hay problemas en nuestra vida, todo eso nos lo restaura Dios nuestro Señor cuando se da nuestra conversión, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. El Espíritu de Dios. Eh, Joel 3, en algunas numeraciones, Joel 2:28, ¿sí? Como les he dicho, eh, antiguamente no había numeraciones, entonces se fueron haciendo los acomodos dependiendo de las traducciones que se hicieron, las versiones que se tuvieron. Entonces, para algunas Biblias nos vamos a encontrar con el capítulo 2, versículo 28 para esta cita, en otros en el primer versículo del capítulo 3. ¿Qué es lo que dice? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo ser humano, sobre toda persona. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es
la promesa que nos hace Dios nuestro Señor de otorgarnos sus bendiciones. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios no solo perdona, también transforma y eleva el alma. Eh, Dios nuestro Señor nos brinda el perdón, nos da una nueva oportunidad, pero al decir derramaré mi espíritu, quiere decir que nos va a otorgar su presencia, nos va a cambiar, nos va a transformar y va a elevar nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el Levítico dice, sed santos porque vuestro Dios es santo. En el Nuevo Testamento nos dice nuestro Señor Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, nos está llamando a la santidad, nos está llamando a la perfección y para eso, pues obviamente nos otorga su gracia, ¿verdad? Entonces, eh, hay algo muy bonito en la teología ascética y mística que es la inhabitación del Espíritu Santo, que habla acerca de la forma en que el Espíritu Santo habita en nosotros cuando nos encontramos en el estado de gracia. Eh, la invitación a estudiar, a leer un poquito más sobre eso en particular, para que nos demos cuenta cómo Dios nuestro Señor se deleita en nuestras almas cuando nos encontramos en el estado de gracia. Cómo Dios nuestro Señor llega a derramarnos esas bendiciones cuando estamos en el estado de gracia. ¿Se acuerdan de aquella frase donde dice que era el deleite de Dios que jugueteaba en el globo terrestre, que esas palabras del libro de la sabiduría las aplicamos a la Santísima Virgen María, porque desde toda la eternidad, Dios nuestro Señor se complace en lo que va a hacer la Santísima Virgen, ¿sí? Hemos comentado qué sucede con el caso de Job, que era una buena persona, fiel a Dios nuestro Señor. ¿Hasta dónde podía llegar a ser bueno Job? Que Dios nuestro Señor se lo comunica a sus ángeles. Vean cómo mi hijo Job me es fiel, lo cual, como hemos visto, provoca la envidia de parte del demonio. Pero, ¿cómo puede Dios nuestro Señor amarnos a ese grado de estar deleitándose en el estado de gracia que tiene una persona? Es más, en el caso de Job, ni siquiera estaba en estado de gracia porque todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Pero es como decir, ni siquiera porque no tiene la gracia, me es infiel. Aún sin tener la gracia, me puede ser fiel. Y lo vemos en el caso de San Martín de Tours o San Martín Caballero. ¿Se acuerdan que él era un soldado romano que va en su caballo y se encuentra con un hombre anciano, una especie de pordiosero, que está prácticamente desnudo y que está haciendo frío? Y entonces San Martín se detiene ante él, corta la mitad de su capa y envuelve, cobija a aquel anciano. Entonces, tomamos en consideración también en este caso que este eh, San Martín para ese momento era apenas un catecúmeno. Estaba estudiando las Sagradas Escrituras, la doctrina católica más bien, la doctrina cristiana, para poder recibir el bautismo. Y Dios nuestro Señor lo comunica con sus ángeles. Miren la capa que me ofreció, la cobija que me ofreció mi hijo, Martín. Entonces, eso nos muestra ese deleite de parte de Dios nuestro Señor. Ahora sí, en estado de gracia, más todavía, vemos el caso de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús está en oración, nunca llegó a cometer ni un solo pecado mortal,
Y nuestro Señor Jesucristo le pregunta en revelación, ¿quién eres tú? Y ella responde, yo soy Teresa de Jesús. Pero ella misma hace la pregunta, ¿y tú quién eres? Y le dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy Jesús de Teresa. Así como tú dices que eres mía, Teresa de Jesús, así yo digo que yo soy tuyo, yo soy Jesús de Teresa. Entonces imagínense cómo se complace Dios en el alma cuando es fiel a Él y obviamente pues todas las bendiciones, todas las gracias, todos los deleites que le brinda a la persona en esas condiciones, ¿sí? Entonces por eso esa materia, esa parte de la inhabitación del Espíritu Santo es bellísima para que podamos comprender mejor nosotros lo que es nuestra vida espiritual. Esta profecía de la que habla en este versículo, el libro de Joel, se cumple en Pentecostés. Decíamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo baja sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles. Entonces, el Espíritu de Dios nuestro Señor se derrama sobre todas las personas que estaban allí. Así es de que eh, es la forma en que ya desde el Antiguo Testamento se nos estaba avisando lo que venía posteriormente, con siglos de anticipación. Decíamos del caso de las profecías de Isaías, es prácticamente el protoevangelio, porque muchas cosas que pasaron con nuestro Señor Jesucristo ya se dijeron allí, como 6, 7 siglos antes de su venida. Entonces, para que veamos cómo estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de que alguien se puso a escribir, se trata de la palabra de Dios. Las personas que escribieron la Biblia se les llama agiógrafos, que en griego se traduciría como escritores santos, pero se refiere a que son hombres inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. ¿Cuáles son las enseñanzas principales que nos da el libro de Joel? En primer lugar, que el pecado destruye como la langosta, ¿verdad? Causa inmensidad de destrozos. En segundo lugar, que Dios corrige, permite que pasen esas cosas para salvarnos. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo, perdón, que el Antiguo Testamento dice que Dios castiga el pecado con el mismo pecado. Entonces, los pecados que se presentan, esa multitud de pecados que llegan a cometerse, son precisamente en castigo de los pecados que se están cometiendo. Dios necesita darnos esos escarmientos para que podamos entender y que podamos salvarnos. Y la conversión debe ser real, no de manera falsa, aparente, hipócrita, sino verdadera, de corazón, real. Dios restaura. Si estamos caídos por el pecado, tenemos la esperanza de que con nuestro arrepentimiento, nuestro acercamiento a la confesión, nos va a restaurar la gracia que habíamos perdido. Y entonces nos va a mantener unidos con Él, ¿verdad? Mientras no le seamos infiel nuevamente por un pecado mortal. Dios quiere habitar en el alma y lo hace de una forma hermosa, una forma bellísima, y Él quiere estar habitando nuestra alma permanentemente. De nosotros depende. Somos nosotros los que lo expulsamos a Dios con el pecado mortal. No es Dios quien se quiere ir de nuestras almas. Joel entonces es el llamado de Dios, el hombre llamado de Dios, que sacude al alma para que despierte, se convierta y reciba una vida nueva. Como diciendo, a ver, vamos analizando bien, vamos viendo lo que estamos haciendo. Necesitamos darnos cuenta de que todas estas cosas que están pasando son consecuencia de nuestros pecados, para que así podamos determinarnos
a realizar la conversión en nuestra vida. Este libro de Joel nada más tiene 3 capítulos. Es todo lo que hay en este libro de Joel. Entonces, se habla de la plaga de langostas, se habla del día del juicio y se habla del juicio de las naciones y las bendiciones para el pueblo de Dios. Es lo único que tenemos, así que está bien cortito, no hay excusas para no leerlo, ¿verdad? Bien, bien reducido que está este libro del profeta Joel. Pasamos entonces al libro de Amós. Lo alcanzamos. Amós era un pastor de ovejas y cultivador de sicómoros o sicomoros, dependiendo del tiempo, de Tecoa, llamado por Dios para ser profeta. Este libro fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo, durante un periodo de prosperidad económica en el reino del norte, que era el reino de Israel. Sin embargo, esta prosperidad estuvo acompañada de desigualdad social, opresión a los pobres y abandono de la verdadera adoración a Dios. Amós denuncia la corrupción moral y la hipocresía religiosa de Israel, anunciando el inminente juicio divino. También profetiza contra las naciones vecinas y concluye con un mensaje de esperanza, prometiendo la futura restauración de Israel. Bajo otras circunstancias, con otras condiciones, pero vemos muy semejante con lo que pasa con el libro de Joel, ¿verdad? Dios nuestro Señor llamando a la conversión, el pueblo judío apartándose, dando muestras a través de las profecías de todas las consecuencias que se presentaban y al final, pues, prometiendo Dios nuestro Señor la restauración, las bendiciones, etcétera. Dentro de los personajes, pues tenemos a Amós, que es un profeta de Judá, enviado para advertir a Israel sobre su injusticia e idolatría. Dios, el protagonista principal como siempre, el creador, quien llama a Israel al arrepentimiento y anuncia su juicio. El pueblo de Israel acusado de opresión, idolatría y corrupción. Y las naciones vecinas, Edom, Amón y Moab, también destinatarios del juicio de Dios, ¿verdad? Que también a ellos se les avisaba de todo lo malo que estaba pasando. El aprendizaje. Este libro destaca la justicia de Dios, condena la hipocresía y la injusticia social y enfatiza la necesidad de verdadera adoración y rectitud. A pesar del juicio, Dios promete restaurar a su pueblo arrepentido. Empezamos entonces. ¿Quién es Amós? No era un sacerdote, no era un profeta, entre comillas, profesional. Quiere decir, no era alguien que se dedicara a la religiosidad, a servir en el templo, que fuera del pueblo de Leví. No, no, no. ¿Quién era él? Era un pastor y cultivador de sicómoros. Era lo que él se dedicaba. De hecho, va a llegar un momento en que se le pretende expulsar a Amós, ¿verdad? Diciéndole, vete al otro pueblo, al otro reino, no vengas a profetizar aquí. Y dice él, yo soy un pastor, ¿verdad? No más que Dios me está diciendo que les avise de esto, pero yo no me dedico a esto, no me diga, ve a predicar allá, pues si no, no es lo que yo hago. Soy un pastor y cultivador de sicómoros. Dios lo llama directamente a él, como ha sucedido con el caso de Gedeón, con el caso de Sansón, que pues fueron personas que de repente reciben el llamado de parte de Dios y pues ellos cumplen con eso. Lo vamos a ver en el caso de Jonás también. Entonces, aquí en este caso, Dios nuestro Señor le habla a Amós para que pueda predicar su mensaje. En los capítulos 1 al 2 se da el juicio contra las naciones. Era lo que decíamos ahorita en la sinopsis, que Amós comienza denunciando a los pueblos vecinos: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Se les está denunciando a ellos por su idolatría, por sus pecados, por las faltas en las que estaban incurriendo. Entonces, hay un anuncio que es
prácticamente podemos decir para el mundo conocido, el mundo que tenían alrededor los judíos en ese momento. Entonces, hay esa dirección del mensaje de parte de Amós, pero de repente ese mensaje a los pueblos vecinos cambia hacia el pueblo de Israel. También ellos serán juzgados. Porque si bien en el caso de las otras naciones se puede entender las faltas en las que están incurriendo porque ellos no recibieron la revelación de Dios nuestro Señor, porque ellos no son el pueblo elegido, pues en el caso del pueblo de Israel no, ¿verdad? No tienen justificación. En el caso de ellos, van a ser juzgados con mayor razón porque ellos sí recibieron esa revelación. Ellos han conocido cómo Dios los ha acompañado, cómo Dios les ha brindado infinitos milagros. Entonces, también ellos van a ser juzgados. ¿Cuál es la enseñanza? Que nadie está exento del juicio de Dios, que tanto para el pueblo judío como para todas las naciones, pues hay un juicio de parte de nuestro Señor. Igual en el caso de nosotros. No se trata nomás de sacerdotes, no se trata nomás de obispos, no se trata nomás de modernistas. Todos vamos a estar bajo el juicio de Dios nuestro Señor. Todos vamos a ser juzgados, todos y cada uno. Entonces tenemos que estar preparados para ese juicio. Los pecados de Israel se ven en los capítulos del 3 al 6. ¿Cuáles son estos pecados? La injusticia social, el abuso de los pobres, la corrupción, el lujo desordenado, la religión hipócrita. Si se fijan, apenas empezaban las cosas con el profeta Joel. Aquí ya el mal se ha agravado cada vez más. Entonces, ya hablamos de una injusticia social, ya a los pobres no solamente no se les brinda la ayuda, sino que desgraciadamente se está abusando de ellos. Hay una corrupción, como ya se presentaba, hay un lujo desordenado de parte del pueblo judío y una religión de hipocresía, que decíamos, el corazón no le pertenece a Dios nuestro Señor. Y entonces en el capítulo 2 versículo 6 dice, venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Así es como actuaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad? Era una ambición, era, eh, pues podemos decir, como la usura que vemos en los judíos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, esa actitud que se ve allí no es más que un asomo, pues, de lo que se presenta en la actualidad por parte del pueblo judío. En el capítulo 5 específicamente hace el señalamiento Dios a través de Amós diciendo que se trata de una religión falsa. Ya no están cumpliendo lo que Dios había señalado. Cada quien está haciendo lo que quiera, están adaptando la religión a como les place. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo decía a los fariseos, Moisés aceptó esas cosas por su dureza de corazón? Y en otra ocasión les dice, en las Sagradas Escrituras dice, honrarás a tu padre y a tu madre, pero tú dices, si yo doy una limosna al templo, estoy exento ya de esa obligación de atender a mis padres. Entonces, Dios echa en cara esa religión falsa, esa, ese acomodo de las cosas religiosas a nuestras conveniencias. Entonces, como hemos venido diciendo, no se trata de hacer lo que a nosotros nos place, se trata de cumplir la voluntad de Dios nuestro Señor, a pesar del esfuerzo o sacrificio que tengamos que realizar. Dios rechaza el culto vacío y lo dice con estas dos frases. Aborrezco vuestras solemnidades, no me agradan vuestras celebraciones. Entonces, si pudiéramos nosotros trasladar esas palabras a algunos pueblos, a algunas iglesias, nos daríamos cuenta de la actualidad que tienen estas palabras del profeta Amós.
Aborrezco vuestras solemnidades, no me agradan vuestras celebraciones, porque hay vicios, porque hay corrupción, porque hay robos, porque hay una gran cantidad de pecados. Y no nos referimos a los modernistas. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Dice, corre el juicio como agua y la justicia como torrente impetuoso, mostrando prácticamente que pues tiene que anteponerse el juicio de Dios nuestro Señor y tiene que cumplirse con su justicia, ¿verdad? De manera firme, de lleno, sin que haya ningún obstáculo que se lo impida. Así es como se va a presentar el juicio de Dios nuestro Señor. ¿Cuáles son de las visiones que tiene Amós? Recibe visión de langostas, que está en consonancia con el libro de Joel, mostrando los pecados y los castigos de parte de Dios. El fuego, que el fuego se ve como eh, una forma en que se castiga también el pecado, ¿verdad? Mostrando de esa manera cómo el fuego puede extenderse y causar daño, pero es para también para purificar. Entonces, por eso se habla acerca de este fuego en la visión de Amós. Son unos cuantos versículos nada más en los que se habla acerca de estas visiones de Amós, ¿verdad? A pesar de que son en esos capítulos del 7 al 9, en unos cuantos versículos se habla acerca de estas visiones que tiene Amós. Se habla de una plomada, que es la medida de la justicia. Se ve a un hombre que tiene una plomada en la mano. Quienes saben de ingeniería, albañilería, arquitectura, todo eso, se dan cuenta que una plomada pues es un instrumento que se utiliza en la construcción para tomarlo como una medida, eh, como dijamos, mm, pues para tomar las proporciones, ¿verdad? Y podemos decir entonces, son las proporciones de la justicia de Dios nuestro Señor. Hasta aquí llega el castigo, hasta aquí llega la oportunidad. Hasta aquí es como se van dando las cosas con sus restricciones, con sus límites, para que se cumpla con la justicia de Dios nuestro Señor. Hay un cesto de frutas maduras que habla acerca del fin cercano. Y Dios le dice, así como esas frutas están maduras, es porque el pueblo ya está maduro. No en el sentido de que ya eh, ha razonado correctamente, sino como diciendo, ya era para que hubiera entendido. Ya está viejo y sigue cayendo en lo mismo. Entonces, por esa razón, porque ya no están en pañales, ya no son los jóvenes, ya no son los adolescentes, ya es un pueblo maduro, por eso el fin se acerca. Y vamos viendo pues todas las cosas que se presentan con el pueblo judío para que nos demos cuenta de el cumplimiento de las palabras de Dios nuestro Señor, en este caso por parte del profeta Amós. ¿Cuál es el significado? Dios mide y juzga con justicia, ¿sí? O sea, te he dado esto, has hecho nada más esto, poquito, no has hecho fructificar lo que yo te di, y viene entonces el juicio con toda justicia. Entonces, apliquémoslo eso, cada uno de nosotros a nuestra vida, para que veamos de qué manera hemos correspondido a lo que Dios nuestro Señor nos envía. La promesa final en el capítulo 9 de Amós, Dios promete restaurar a su pueblo. Nuevamente, Dios nuestro Señor sigue actuando con paciencia, sigue brindando oportunidad, entonces está prometiendo restaurar a su pueblo, levantar lo caído. Has caído, sí, pero tienes el arrepentimiento, tienes la conversión, yo te voy a levantar. Brindar nuevamente sus bendiciones. Igual como ha sucedido con todo el pueblo a lo largo de todos los tiempos, igual lo voy a hacer con ustedes en este tiempo. Y la enseñanza, Dios castiga, sí, ¿verdad? No nos dejemos llevar por ideas modernistas de que Dios es puro amor, no. Dios es puro amor
pero es puro justicia también. Entonces, tienen que conjugarse ambas virtudes en Dios nuestro Señor. Así es de que, si bien Dios castiga, también restaura. Entonces, tenemos que aceptar ese castigo que Dios nuestro Señor nos brinda, porque es la oportunidad que tenemos de nuestra conversión para ser también nosotros en lo personal restaurados. Son 9 capítulos nada más de Amós, también muy chiquito. Entonces, a lo largo de este libro de Amós, vemos las profecías que él dirige. Este libro, a mí lo que me llama la atención es la forma en que se comporta Amós, cómo se dirige al pueblo judío, porque lo hace con energía. En el capítulo 2, por ejemplo, dice, condena a Judá e Israel por sus pecados. No se trata de dónde estoy, sino los dos reinos van a ser condenados por sus pecados. Entonces, a los dos se les está advirtiendo. Lo hace entonces con toda energía. Israel será castigado por rechazar a Dios. Está mostrando realmente eh, cómo se merece ese castigo el pueblo judío. Capítulo 4, llamado al arrepentimiento, ignorado por Israel. Se le está pidiendo que se conviertan, que se arrepienten, que se arrepientan, que cambien, y el pueblo de Israel no lo hace. Entonces, por eso, eh, en el capítulo 8, que se habla de la visión de la canasta que decíamos, ya para el 9, para el final, pues se habla acerca de la destrucción y futura restauración de Israel, ¿verdad? Hay una destrucción, hay un castigo, pero va a venir el momento de la restauración. Entonces, debemos aprovechar las gracias que Dios nuestro Señor nos envía para que podamos recibir también sus bendiciones. Eso es lo que quiere Dios nuestro Señor, nuestra conversión. Entonces, es a lo que tenemos que abocarnos, aprovechar mientras tenemos la oportunidad. Dejamos entonces de compartir pantalla, ya nos faltan nada más 3 minutitos. Este, terminamos por lo pronto con la clase de este día. Con el favor de Dios, el próximo martes nos veríamos. Espero en Dios que eh, sí alcance a poner todo en orden, ¿verdad? Porque estos días son de mucho trabajo, como ustedes saben, pero esperemos con el favor de Dios que para el próximo martes no tengamos ninguna complicación para poder tener nuestra clase. Por lo pronto, pues, terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que descansen. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios.